Cincelados por la mano del Maestro, un material adaptado del libro de Erwin Lutzer para la red de varones de la Iglesia Alianza de Lima Cercado. Te invitamos a poder disfrutar de estos estudios de grupos de vida y sobre todo a ver cómo Dios, cual Maestro, cinceló la vida del apóstol Pedro en sus conocimientos y su carácter. Que Dios realice una obra de transformación divina en ti. Queridos amigos de la red de varones, la grabación una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro le dijo: Señor, lava los pies. Respondió Jesús y le dijo: Yo no los limpió ahora, solo ustedes ahora, mas los tendrán después. Pedro le dijo: No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte.
notaba con cuánta frecuencia se limpiaban las sillas del auditorio, los libros y los escritorios de las oficinas, pues aún podían encontrar cenizas ocultas en las rendijas de una silla o en la gaveta de algún escritorio. Increíble. Las acciones de un hombre que tal vez le tomó 10 minutos ensuciaron unas 4.000 sillas del atrio, los himnarios, los pasillos y los salones de la escuela dominical. De igual manera ocurrió con Adán y Eva. Un solo acto de desobediencia hizo que la suciedad del pecado cayera sobre cada corazón humano. El hollín de lo quemado se impregnó en todo lugar de aquella iglesia, y así el pecado se ha fijado en nuestra naturaleza humana. Solo Cristo puede limpiarnos completamente. Para vivir una vida cristiana en santidad, debemos desarraigar de nosotros uno de los pecados más comunes y de lejos el que menos reconocemos: el orgullo. Esa sutil actitud que nos hace creer que somos mejores o con mayor autoridad que otros. El orgullo hace que tengamos una vida de oración casual porque creemos que necesitamos a Dios solo durante emergencias. Esto no nos hace evaluarnos delante de Dios y por el contrario nos impulsa a dar autoexplicaciones lógicas antes de dejar que Dios mismo obre en nuestro corazón. Aún después de aceptar a Cristo como Salvador, el orgullo nos puede mantener lejos de ser verdaderos siervos. ¿Hay orgullo impregnado en usted? ¿Está usted al servicio de Dios? Y obviamente la segunda pregunta va ligada a la primera, y es que el servicio humilde siempre va a derribar murallas de orgullo. Y es lo que Jesús hizo esa noche con los discípulos en el aposento alto. Ya estaba a horas de ser entregado, ya estaba a horas de iniciar una pasión que lo iba a llevar a la cruz y a morir por nuestros pecados. Y Jesús iba a dar una de las mayores lecciones a sus discípulos, una lección práctica: el lavar sus pies. Nuestro primer punto principal de este mensaje podría ser una lección sobre el servicio. Del verso 1 al 5, miraremos a los discípulos que debieron haber quedado sorprendidos y avergonzados. El Creador les estaba lavando los pies a sus criaturas. Increíble, Dios mismo en la persona de su Hijo estaba arrodillado, lavando los pies. La Biblia dice en el verso 3, sabía Jesús. Y al decir que sabía, quiere decir que él tenía la convicción que lavar los pies a sus discípulos no afectaría su misión, más bien le agregaría a sus propósitos. ¿Y por qué eso no lo afectaba? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que era mucho más que cualquier tipo de idea de humillación. Miren, en el tiempo greco-romano en donde Jesús vivió, habían 3 tipos de siervos. El primero era el doulos, un siervo esclavo de trabajo duro. El doulos se llevaba al campo para trabajar las tierras o se le contrataba para la construcción del amo, de alguna casa o de alguna edificación para la comunidad. El doulos era alguien de trabajo duro. El diáconos era un esclavo de trabajo de confianza. Se le podía llamar como una especie de mayordomo. Era un esclavo educado que seguramente estaba en casa y ayudaba inclusive en la instrucción para los hijos, o más aún el acompañarlos para protegerlos, como también el servir la mesa del amo y administrar a los otros siervos de la casa. Un diácono era alguien educado, sabiente del idioma y capaz de poder llevar una buena conversación y tomar decisiones junto al amo. Muchas veces los diáconos o los mayordomos de la casa eran aquellos esclavos que crecían con los amos desde niños y le acompañaba toda su juventud. Y el último esclavo que era muy común ver era el cuperete. El cuperete era un esclavo de trabajos viles, un esclavo que limpiaba las letrinas de la casa, y usted entenderá que eso no era un trabajo muy cómodo, al contrario, era un trabajo muy vil. O también lavaba los pies cuando llegaban los invitados. ¿Sí? El invitado no tenía zapatillas o algo que cubriera sus pies en esos tiempos. De seguro que venían los pies heridos por el camino, con ampollas, sudados, nada higiénico definitivamente. Y el cuperete hacía ese trabajo. Cuando Jesús decidió lavar los pies a los discípulos, estaba haciendo la labor del cuperete. ¿Por qué? Porque
importaba si el látigo quitaba parte de su piel, él se iba a humillar, porque en su humillación íbamos a alcanzar la salvación. Obviamente, vemos aquí con Pedro nada sujeto, nada sumiso, y estaba en total desacuerdo. Esta labor lo realizaban los siervos más humildes. Los hombres de sus tiempos utilizaban sandalias, o lavar los pies, empezaban a tocar el callo, boque, que ponían en las acerca de dolor y ansiedad con la persona sin hablar. Siervos de Dios de los dispuesto estás de lavar los pies a tus hermanos, a tu esposa, a usted que es servicial o quejoso o impaciente constantemente? ¿Estaría dispuesto a humillarse por otra persona? La otra pregunta es, ¿le sería difícil hacer esto por otros? ¿Cuánto de impureza hay en su corazón? Esto nos debe llevar a un martirio sincero, debe llevar a que el Señor nos disipule, en el sentido de que debemos de ajustar cambios. La humildad es algo que se practica y se aprende, querido. Por eso la Biblia habla de que la humildad debe ser tolerante. Efesios 4:2 nos dice que usted tiene que aprender a ser tolerante y eso lo hace humilde, ¿sí? Estoy colocando Efesios 4:2 que nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? La humildad está arraigada al soporte, a la tolerancia, a la paciencia. Asimismo, también debemos de pensar que la humildad es una lucha constante con actitudes de altivez, ¿sí? Proverbios 18:12 nos diría lo siguiente: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. En una versión de Nueva Traducción Viviente dice: la arrogancia va delante de la destrucción, pero la humildad precede al honor. Y definitivamente siempre va a haber una lucha interna entre ser humilde y ayudar a otros, ser humilde y humillar nuestra posición, con la altivez del que dirán, con esas ideas de que yo soy mejor. Para eso estudié tantos años, para poder barrer la oficina. Para eso estudié tantos años, para ayudar a los novatos a que puedan congraciarse con el jefe. La falta de humildad nos divide de la gente, mi querido. Por eso tenemos que pensar de que después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos humillarnos delante de Él.
Miqueas 6:8, que es otro pasaje que quisiera que busques. ¿Sí? Miqueas 6:8 nos dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Mi querido hermano, aquí esta exhortación del profeta nos dice que el pueblo, a pesar de escuchar lo bueno que ha sido Dios contigo, muchas veces decidimos ir por un camino nada humilde. La Biblia, cuando habla de humildad, nos es muy clara. El cristiano tiene que aprender a practicarla y constantemente. En esta semana hay que tomar algunas metas de servicio, ¿sí? En esta parte de transformación. Cada vez que usted aprenda la Biblia, siempre algo tiene que hacerse evidente, tanto los conocimientos como el carácter y sobre todo el compromiso de hacer evidente lo que aprendemos de la palabra de Dios. Por eso yo te animo a hacer 3 compromisos, ¿sí? En donde tú puedas hacer evidente una actitud de servicio, así como el que Jesús tuvo de lavar los pies a los discípulos, tú tener una actitud de servicio que transforme el concepto de los que te rodean. Por ejemplo, ayudar a la esposa en los quehaceres. En mi caso, sería limpiar a profundidad la casa o el lavar la ropa sin que ella intervenga, siendo yo el que ayude, ¿no? Por ejemplo, en mi hogar también va a ser importante hacer un devocional con mis hijas, con mi esposa, y acá le coloco los sábados a las 10 de la mañana, ¿sí? Amado, por ejemplo, ¿cómo usted puede hacer una labor de servicio? Yo en la iglesia, por ejemplo, haciendo visitación a los varones de mi grupo de vida. Ya muy pronto caeré en su casa, ¿no? Compartir el evangelio con otros, como por ejemplo mi padre. Mi padre necesita mucho del Señor, ¿sí? Organizar los días de faena con los varones. La iglesia en muchas ocasiones necesita gente que haga mantenimiento, y me ponía a pensar cuán importante sería hacer un día de faena, convocar a todos los varones que puedan y ayudar con temas de cafetería, limpieza, pintura, cosas por el estilo. Sería genial poderlo trabajar o hacerlo en la casa de alguna hermana que necesita ayuda por ya ser mayor de edad. Es inevitable terminar esta clase sin pensar que Dios en estas próximas 24 horas nos llama a meditar. Existía uno en medio de los discípulos en este instante que Jesús lavaba los pies, que era un hipócrita, que no era limpio. Podemos vivir muy cerca de prácticas cristianas, pero por ser hipócritas, al no permitir que el Señor nos lave, nos limpie, por permitir que el orgullo haga tropiezo a vivir en humillación delante de Dios, hace que nosotros vivamos nuestra propia prudencia y lógica, actuando contrariamente a la palabra de Dios, volviéndonos desobedientes, rebeldes y engañándose a nosotros mismos. Examínate y vuelve a Dios, para que lo medites estas 24 horas, para que lo mastiques en tu corazón, lo rumees. ¿Eres tú de esas personas desobedientes o eres de aquellos que obedecen al Señor? Sé una persona que humildemente se presente delante de Dios, que humildemente ayude a los demás. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda gloria y honra, sabiendo que tú hoy nos has escuchado y en medio de esta meditación muchos hombres puedan tomar convicciones, decisiones, compromisos de poder cambiar. Ya no ser esos orgullosos, gritones o rudos con su esposa, con los hijos, con la gente que le rodea, sino a ser ese hombre de Dios que cambie vidas con su ejemplo y su comportamiento. Bendícenos, Señor, porque este reto de seguro es difícil para algunos, de seguro es de mucho impacto para otros. Guárdanos, queremos estar en tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados, seguiremos con las meditaciones de Cincelados por la mano del Maestro. Les saludo al pastor Mario Vaca. Dios les bendiga.